Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, listo. Por favor, les voy a pedir otra vez poner sus nombres en lo que es el chat de la reunión para que quede constancia de su asistencia y así ya podemos ir continuando. Entonces, les decía que los nombres varían de acuerdo a de acuerdo a las costumbres de la comunidad como tal, pero esta es Tinguipaya de Potosí. Ahora sí, José, ¿cómo te ha ido con la Constitución de Ecuador? Lo he investigado, Lizan, y es un estado que se ha constituido en intercultural y plurinacional, Plurinacional. Entonces, ¿qué significa que sea un Estado plurinacional, José? que está constado por varias naciones. ¿Ya? ¿Será similar a Bolivia, José? Sí, Gracias. Vámonos con Mariana, ¿está? Sí, Lice. Mariana, Eh, la constitución actual del Perú, según me sale aquí, es multicultural, aunque no, es multicultural. La constitución reconoce y protege la diversidad cultural y étnica del país. ¿qué es Establece que, una constitución multicultural, Mariana? perdón, Lice, ¿Qué es una constitución multicultural? es cuando se reconoce a diversas culturas dentro de una sociedad o comunidad. A ver, Bueno, más que todo, se respeta más la diversidad cultural. ya. Alejandra, ¿me has escuchado qué constitución tenías que buscar? No, Liz, pensé que estaba hablando y cuando preguntaba no se escuchaba y por eso tenía que abandonar la reunión y entrar de nuevo. Perdón. ¿A qué constitución le ha tocado a Alejandra? A ver, México es contigo, Alejandra. Está bien, ahorita lo busco. Ya. Denme un ratito. Quiero descargar un videito para mostrarles. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, solo para que tengan un poco de información, la Constitución de Ecuador es de un año antes de la Constitución boliviana, es del 2008. Esta Constitución es similar a la nuestra, muchas cosas de las que nosotros tenemos hemos sacado de la Constitución de Ecuador y es de los primeros estados en América Latina que ha hecho el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como tal, ya que Ecuador tiene diferentes comunidades indígenas. La siguiente unidad que tenemos es la unidad de movimientos indígenas. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Ahí. Es la unidad de fuentes del derecho indígena y dentro de estas fuentes del derecho indígena tenemos los movimientos reivindicatorios en los cuales están estos tres países. Esos movimientos reivindicatorios nos explican qué comunidades se tenía en cada país y cómo a estos movimientos han podido generar que sus estados reconozcan sus derechos. José, ¿me puedes buscar qué comunidades indígenas tenemos en Perú? Lo mismo Mariana en tu país y lo mismo Alejandra, por favor. Mi país es Ecuador, Liz. ¿Qué comunidades indígenas tenemos en tu país, José? Mm, ¿Qué dijo Lice? ¿Que investigamos las comunidades indígenas? Sí, ¿qué comunidades indígenas tienen en cada uno de sus países?
Alejandra, ¿ya has encontrado lo de tu comunidad? Lice de Perú dice que existen diversas comunidades indígenas, pero están clasificadas en dos diferentes grupos, Ya. comunidades amazónicas y comunidades andinas. En las amazónicas, aquí me salen cinco: Achuar, Amahuaca, Ashaninka, Ahuajún y Bora. Y en las andinas son cuatro: Aymaras, Quechuas, Jacaru y Uru. No, Gracias. Uro. Ujú. José, lo tuyo. José, se me ha escapado, José. Bueno, hola. ¿Le puedo mencionar el mío? Ya, adelante, Alejandra. México no es plurinacional, pero sí es pluricultural, más que todo lingüísticamente, que se reconoce sus derechos de organizaciones sociales, económicas y políticas. Tiene 68 grupos étnicos, 364 lenguas. Los grupos étnicos son Nahua, con 2,5 millones de personas, Maya con 8,000 personas, Zapotecas con 700,000 personas, Mixtecos con 500,000 personas, Texopiziles con 300,000 personas. Gracias, Mariana. Alejandra, perdón. José, ¿ya estamos? Sí, Licen. Adelante, te escucho. Ecuador tiene 14 nacionalidades indígenas. ¿Ya? ¿Cuáles son? El Agua, Achuar, Andoa, Chachi, Cofán, Quicha, Zapara, Secoya, Sihuira, Shuar, Siona, Ta- Taxchila, Guaorani, Epera. Esas serían sus 14 nacionalidades que se constituyen. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente, de alguna manera, conocer que como estos países tienen diferentes comunidades indígenas, pero además que dentro de sus constituciones, como ustedes bien lo han encontrado, tienen la denominativa de plurinacionalidad multicultural y la diferencia está en México. ¿Qué tipo de constitución había tenido? Alejandra. Constitución pluricultural, ¿esa o cómo? Sí, sí, No eso sé, es la diferencia de las constituciones. Tenemos diferentes constituciones. Tenemos constituciones Lice, plurinacionales. no se le escucha. Ahora sí, Sí. perdón. Tenemos constituciones plurinacionales, tenemos constituciones multiculturales. Mariana nos va a explicar la diferencia entre estas. De las multiculturales y Plurinacionales. a la diferencia, Sí, su tipo de, a ver, ¿cómo podría decir? Mm, el- una diferencia puede ser en el reconocimiento de sus derechos colectivos, que en el Estado plurinacional reconoce y protege los derechos colectivos. En cambio, el multicultural se centra en la protección de los derechos individuales y también en el tipo de estructura de Estado. El plurinacional tiene una estructura descentralizada, mientras que el cultural tiene una estructura centralizada. gracias. Entonces tenemos los diferentes tipos de estados.
Sin embargo, tenemos también la Constitución pluricultural, que es la que tenemos reconocida en México. Se van a quedar con estos países para lo que van a ser las fuentes del derecho, ¿ya? Estos mismos países van a exponer. Pero además quiero comentarles que fuera de, en este caso, de Latinoamérica y Centro, también fuera del ámbito americano, tenemos diferentes contextos geográficos en los cuales también existen indígenas. Y en muchos de los casos ustedes los han conocido, solo que no han estado conscientes de que estamos hablando específicamente de los pueblos indígenas como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Canadá tenemos los Inuit. ¿Han escuchado de estas comunidades? No, Liz. A ver, les voy a pasar un videíto. Si pueden estar atentos, me dicen si ya se ve y si escucha. Dice sí se puede ver, pero no se puede escuchar o no tiene audio. ¿No se escucha? No, Lice, solo se veía la imagen. ¿Y por qué no me han dicho? A ver, me van a decir si ahora se escucha. La palabra inuit significa pueblo y es utilizada para referirse a las personas que habitan en las regiones ¿Se más frías escucha? del hemisferio norte, principalmente en Rusia, Canadá y Groenlandia. Esta población Sí, se Lice. originó en el ¿Ahora sí escuchan? Sí, Lice. Ya. territorio de Siberia, pero con el paso del tiempo fue colonizando diversas regiones circundantes al Ártico. En ocasiones a este pueblo se le ha llamado esquimal, aunque muchos grupos sociales inuit desprecian dicho apodo y lo consideran como una ofensa. En la actualidad, los inuits poseen su propia provincia en Canadá en el territorio autónomo de Nunavut, que significa literalmente nuestra tierra, ya que es un pueblo que apenas tiene contacto con el exterior y que vive en un completo aislamiento con respecto a la sociedad actual. Además, sus organismos se han desarrollado de una forma rápida a las condiciones climáticas a las que se exponen. De hecho, sus pestañas son más gruesas de lo normal, lo que les ayuda a protegerse de los reflejos del sol sobre la nieve. Este grupo social se dedica principalmente a la caza, al igual que sus antepasados, y construye los populares iglús a modo de refugio temporal de las condiciones extremas. Finalmente, en cuanto a su idioma, hablan diversas lenguas, aunque todas provenientes de la familia esquimo-aleutianas. ¿Qué tal? ¿Los conocían, no? ¿Han escuchado de los esquimales o no? Sí, Liz. José, Sí, entonces, por favor. lo que es que es una... Los esquimales están como apartados de la civilización, su como que puede decirse una forma de vivir del ser humano que es más conectado en su entorno natural, no a las reglas que se determinan ya en las normas y leyes que se han dictado ya en cada nación.
¿A esos los conocen? ¿Quién? ¿Qué cultura o qué lugar es ese? Esos están en Nueva Zelanda. ¿Han visto Moana? Sí, listen. Sí, ¿Han visto que alguien de Moana baila similar? Ujú. ¿Quién? Como una danza, el niño, mm, cuando ya son una edad, y después La Roca, pero creo que es de Hawái, no estoy segura. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? Mariana, José, Evelyn. perdón, Lice. ¿Quién baila en Moana? El Maui creo que es el que baila eso cuando hace un... Sí. ¿Sí? Creo que sí, dice Maui es el que... Bueno, Bueno, ese baile se llama haka. Incluso en el fútbol americano, aquí tengo, creo, para que ustedes vean. Esta es una comunidad también indígena de Nueva Zelanda que ha tenido ese alcance hasta tener representación en la... Este es el haka original. ¿Cómo se ha sentido intimidados con el baile? Hola. Es algo similar es el baile a lo de la película. La película en sí se basa, o sea, Maui, el nombre de Maui es por esta comunidad que se llama Maori. Los maoris son los guerreros, la comunidad de guerreros, la comunidad indígena de guerreros de Nueva Zelanda. Y el primer video que yo les he mostrado, que ha sido muy viral en TikTok, ha sido a razón de que se estaba queriendo cambiar los acuerdos
que se tienen en esa comunidad, es decir, los derechos que ya se habían conseguido con los pueblos indígenas como tal. Entonces, en el Parlamento de Nueva Zelanda se ha hecho este haka, que es un baile que lo utilizan tanto en celebraciones como en situaciones de guerra, ¿no? Entonces, ha sido bastante sonado este haka porque, como ustedes han visto, uno se hace en el Parlamento y dos es una muestra también de que ellos no se van a dejar, ¿no? Que los maoríes no se van a dejar. En Nueva Zelanda se ha hecho un acuerdo que se llaman los acuerdos de Waitangi. En estos acuerdos se les reconocen varios derechos a estos maoríes y actualmente este año, bueno, el año pasado se ha intentado modificar estos acuerdos, cambiarlos y de alguna manera poder generar o poder reducir los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, la comunidad maorí ha tenido tal impacto que ya la hemos visto incluso en Disney, ¿no? Que si bien nos inducen a entender de que Moana es de Hawái, estamos hablando de Nueva Zelanda y de la comunidad maorí. Por eso Maui, no sé si tengo el video aquí, baila, ¿no? En lo que sería también en la película hace similares a esta danza, no la misma como tal, en la que les he mostrado de los señores, ¿no? Han sentido que hay un cierto nivel de agresión. ¿Qué les ha parecido el haka? Agresión como tal no, pero una sensación de que sí están dispuestos a defender lo suyo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué les ha parecido? Mariana. Para mí es, Mariana. hola, Alice, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ay, sobre el baile Sí. es una forma, yo creo, de manifestarme, ¿no? Es interesante cómo, de qué manera tratan de, ¿cómo sería? ¿De qué manera tratan de defenderse o algo así? Ya. Estás aquí. Evelyn. Evelyn, ¿ya salió? Buenas noches, Lice. Sí, estaba con anestesia, va a disculpar, no podía hablar hace rato. Oh, ya estás mejor. Sí, un poco, sí, ya se está pasando. Eh, Ya. ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué te ha parecido? Parte sí me parece interesante porque tienen una forma de expresarse o de demostrar todo lo que con el baile en la parte de la expresión para defenderse. Es muy interesante y a lo que sé también tienen diferentes danzas para sus diferentes actividades, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la danza general, ¿no ves? Para todo tipo de actividades. Se utiliza tanto para lo que sería la, la celebración, porque si ustedes buscan, por ejemplo, en videos de TikTok, en las redes sociales, el Haka van a encontrar incluso Haka bailado en bodas, ¿no? Entonces, esta es la razón de. De todas maneras, les voy a compartir un video de lo que es el Haka y un poco de la historia que les decía para que ustedes puedan sacar sus conclusiones y me explican también. ¿Ya? ¿Están listos?
de lo que ha estado pasando. ¿Se escucha? El Parlamento de Nueva Zelanda se convirtió recientemente en el escenario de una poderosa expresión cultural y política cuando legisladores maoríes lideraron una haka en protesta contra un controvertido proyecto de ley. Este acto de resistencia no solo puso de manifiesto la fuerza y la unidad de los maoríes, sino también las profundas tensiones históricas y contemporáneas entre el Tratado de Waitangi, los derechos indígenas y las narrativas coloniales en Nueva Zelanda. El contexto histórico del Tratado de Waitangi. Para entender el impacto de esta protesta, es esencial remontarse a 1840, cuando el Tratado de Waitangi fue firmado entre la corona británica y los jefes maoríes. Este documento es considerado el fundamento de la nación moderna de Nueva Zelanda, ya que prometía proteger los derechos de los maoríes sobre sus tierras, cultura y autonomía. Sin embargo, las diferencias en la interpretación del texto en inglés y maorí, así como su aplicación desigual, resultaron en siglos de despojo, marginación y agravio para los pueblos indígenas. Durante las primeras décadas tras la firma, los colonos europeos usaron el tratado como una herramienta para justificar la confiscación de tierras maoríes, consolidando el control británico sobre Nueva Zelanda. Las guerras terrestres en el siglo XIX, conocidas como las Guerras de Nueva Zelanda, marcaron un periodo de violenta resistencia maorí y represión colonial. En las décadas posteriores, los maoríes perdieron la mayor parte de sus tierras, y con ello, gran parte de su sustento económico y cultural. Con el tiempo, el tratado se convirtió en una herramienta para abordar estas injusticias históricas, permitiendo la creación de políticas destinadas a reparar el daño causado por la colonización. Estas iniciativas incluyen medidas en educación, salud y justicia para cerrar las brechas de desigualdad que afectan desproporcionadamente a los maoríes. La inclusión de los principios del tratado en las políticas públicas se considera un avance clave para garantizar la equidad y el reconocimiento de los derechos indígenas. La controversia del proyecto de ley. En noviembre de 2024, el partido Association of Consumers and Taxpayers, parte de la coalición gobernante y conocido por su agenda derechista, presentó un proyecto de ley que busca reinterpretar los principios del Tratado de Waitangi. Según ACT, las disposiciones específicas basadas en el origen étnico generan divisiones y privilegios injustos. Sin embargo, los críticos argumentan que esta medida es un intento de minimizar los derechos maoríes y revertir décadas de avances en justicia social. El proyecto de ley ha provocado una ola de tensiones raciales en Nueva Zelanda y ha sido calificado como un intento de borrar la historia indígena del país. Para la comunidad maorí, esta propuesta representa una amenaza existencial a su identidad y derechos, consagrados en el tratado como parte fundamental de la estructura constitucional del país. Los maoríes, que constituyen aproximadamente el 20% de la población neozelandesa, continúan enfrentando desigualdades significativas en salud, educación y justicia, y las políticas que buscan reinterpretar el Tratado de Waitangi son vistas como intentos de minimizar estas disparidades y perpetuar estructuras de poder coloniales. El partido ACT ha defendido la legislación como un intento de nivelar el campo de juego para todos los neozelandeses, pero los maoríes y sus aliados lo ven como un ataque directo a su soberanía y autodeterminación. Este enfoque ha sido criticado por expertos en derechos humanos y constitucionalistas, quienes advierten que podría deshacer avances significativos logrados en las últimas décadas. La haka como protesta política. En el Parlamento, durante la primera lectura del proyecto de ley, la legisladora maorí Hannah Rawiti Maipi Clark lideró una haka tras romper una copia de la legislación. Esta danza tradicional, cargada de simbolismo, es una expresión de resistencia, unidad y desafío. La haka no solo es un elemento central de la cultura maorí, sino también una herramienta poderosa para comunicar un mensaje de fuerza frente a la opresión. El presidente del Parlamento, Jerry Brownlee, interrumpió la sesión, calificó el acto de irrespetuoso y suspendió a Maipi Clark.
No obstante, el impacto de esta acción resonó más allá del recinto parlamentario, generando solidaridad tanto dentro como fuera de Nueva Zelanda. La haka, más que un acto performativo, se convirtió en un grito de resistencia que conectó las luchas históricas de los maoríes con sus demandas contemporáneas. Reacciones y movilizaciones. La protesta no se limitó al Parlamento. Miles de personas marcharon por las calles de Wellington y otras ciudades, mostrando su apoyo a los derechos maoríes. Estas manifestaciones incluyeron tanto a indígenas como a no indígenas que reconocen la importancia de honrar el tratado y abordar las inequidades históricas. Las movilizaciones también reflejaron un creciente reconocimiento internacional de las luchas indígenas. Medios de comunicación internacionales destacaron la protesta como un ejemplo de resistencia cultural y política. Líderes indígenas de otras partes del mundo expresaron su solidaridad con los maoríes, subrayando las similitudes en las luchas contra el colonialismo y la opresión. Aunque el primer ministro Christopher Luxon, del Partido Nacional, declaró que espera que el proyecto de ley sea rechazado en su segunda lectura, el daño político ya está hecho. La decisión de presentar esta legislación como parte de un acuerdo de coalición ha debilitado la confianza en el gobierno y exacerbado las divisiones sociales. El legado de la colonización y los desafíos actuales. Los maoríes continúan enfrentando disparidades significativas en salud, educación y justicia. Estas inequidades son el resultado directo de un legado colonial que despojó a los pueblos indígenas de sus tierras y recursos. La abolición reciente de iniciativas como la Autoridad de Salud Maorí ha sido vista como un retroceso en los esfuerzos por cerrar estas brechas. En el sistema educativo, los maoríes enfrentan barreras que limitan su acceso a oportunidades equitativas. Los intentos por incluir su idioma y cultura en el currículo han sido objeto de críticas por sectores conservadores, quienes argumentan que estas medidas generan divisiones. Sin embargo, para los maoríes, estas iniciativas son esenciales para preservar su identidad y empoderar a las futuras generaciones. La narrativa impulsada por el partido ACT ignora el contexto histórico y busca presentar la equidad como un privilegio. Sin embargo, para los maoríes, la lucha no es por ventajas, sino por el reconocimiento y la reparación de un pasado marcado por la injusticia. Este conflicto también pone de relieve las tensiones entre las políticas neoliberales y las demandas de justicia social. Conclusión. La haka en el Parlamento es más que una protesta. Es un recordatorio de que la historia y los derechos no pueden ser borrados con una legislación. La lucha maorí no solo busca proteger el Tratado de Waitangi, sino también garantizar un futuro donde la diversidad y la justicia sean los pilares de la sociedad neozelandesa. Este episodio destaca la necesidad de un diálogo genuino y de un compromiso con la equidad. La resistencia cultural y política de los maoríes no es solo una defensa de su identidad, sino también una lección sobre cómo las comunidades pueden unirse para enfrentar la opresión y exigir un cambio real. Además, subraya la importancia de reconocer y abordar las desigualdades estructurales que persisten en Nueva Zelanda. El Tratado de Waitangi no es solo un documento histórico, sino una promesa viva de justicia y reconciliación que debe ser defendida y honrada para las futuras generaciones. ¿Qué les ha parecido? ¿Están? Sí, Liz, estaba interesante, estaban luchando por el tema de que haya igualdad con las demás personas, ¿no? Que habitan en ese territorio. Gracias, Evelyn. Sin embargo, como han visto, se le ha sancionado a la diputada que ha hecho eso. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Sí, no, ¿por qué? Yo pienso que no, porque su protesta era viable. Nueva Zelanda se ha comprometido a proteger eh, a los maoríes como tal, entonces quieren minimizarlos y no es justo para ellos, encima que no tienen los recursos como deberían tener. Entonces, aún así, querer minimizarlos más y más, yo pienso que no es justo. Todos ellos tienen sus derechos y lo que ha hecho ¿cómo se llamaba? Dice, la diputada, creo que era, Sí. lo que ha hecho su protesta, yo pienso que ha estado bien, de alguna manera tenían que escucharles. No pienso que haya sido justo que le hayan sancionado por algo que estaba luchando, está luchando por un derecho que ellos tienen. Muchísimas gracias, Mariana. Alejandra, ¿algo que quieras aumentar? Eh, mm,
No, lo que sí creo que sí no ha sido adecuado el actuar de ella, sí es una protesta, pero si se ha realizado de alguna manera un poco fuera del lugar, es porque si no va a haber un orden, no va a haber cómo solucionarlo y se va a volver como lo que tenemos acá en nuestra asamblea, Ujú, que no hay un poco, no hay respeto, que comúnmente se ven en las noticias que hay peleas o insultos o golpes y hasta nosotros mismos lo tomamos a chiste cuando no tendría que ser así. Sí ha sido un actuar en protesta y lo que re- mm, no sé cómo decirlo, pero decían que querían que todos sean iguales en beneficios, que no contaran ellos como tal, pero ahí mencionaba que los beneficios que ellos tenían era como agradecimiento o resarcir el daño que ellos habían tenido hace años anteriores al sufrir diferentes circunstancias de carencias por parte de los que han estado más antes en colonizarlos, por así decirlo. ujú. En sí, estos tratamientos de Waitangi y estos acuerdos, dentro de los acuerdos estaba el resarcimiento del daño, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, de este pueblo indígena de los maoris, que es de los más grandes y mayor organizado, ¿no? Que se tiene hasta la fecha. José, ¿algo que quieras añadir? Mm, con respecto a cómo ha hecho su protesta, yo considero que ha sido el mejor momento, por así decir, porque em, si no se hacía, digamos, en un momento clave o un momento que cause sensación en las personas porque se necesitaba eso, no se iban a hacer escuchar. Entonces, de alguna manera han tenido que buscar una manera drástica y su sentido de protesta y con el baile que es representativo de ellos, es parte de su cultura, de su origen y de cómo es que ellos están dispuestos a luchar. Así ese baile era representativo en muchas cosas, era como